más, palabras menos. De sus captaciones, es decir, del dinero de los asociados que son ahorro a la vista, ahorro a término, ahorro permanente, multiplíquelo por un porcentaje y constituya un fondo de liquidez. ¿Ese fondo de liquidez para qué sirve? Para que en eventos de retiros masivos, como seguramente en este caso las personas que querían retirarse necesitaban su dinero, en esos eventos haya una plata líquida para echarle mano y entregarla a los asociados. Ese tema no se venía cumpliendo, no se estaba cumpliendo con esa normatividad legal del fondo de liquidez. Consolidación de estados financieros. También es obligatorio cuando uno arma una empresa en Colombia o en cualquier parte del mundo, la obligación que tiene es cumplir con la normatividad legal. Eso es, hay que hacerlo. Entonces, cuando uno incumple, pues incumple esa normatividad legal, se está metiendo en problemas. El otro problema que hay es, Corveica tenía una serie de empresas filiales, como Corvesalud, como Clínica de Occidente, como Produdmedios. Es obligación hacer la consolidación de estados financieros, que también, palabras más, palabras menos, significa tome todos los balances de esas filiales y agrúpelos y preséntelos como si fuera uno solo. Es decir, Corveica tenía la obligación de presentar sus balances, así como estas otras entidades también la obligación de presentar sus balances, pero adicionalmente existe la obligación de reunir todos esos balances y presentarlo como uno solo. Eso tampoco se estaba haciendo. Siguiente punto. Cartera de créditos con alta morosidad por inadecuada evaluación del riesgo o no cobranza. Cartera de créditos con alta morosidad. ¿Eso por qué sucede? Normalmente, cuando uno administra dinero de los demás, en este caso de ustedes, los asociados, está en la obligación de garantizar, por lo menos con una altísima probabilidad, porque siempre existirá el riesgo de no recuperación, pero tiene que ser un riesgo mínimo, que cada peso que preste sea recuperado, porque ese es el objeto social del fondo de empleados. Prestar dinero, pero obligarse a cobrarlo con una tasa de interés. Siguiente punto. Esto pues, normalmente en el sector solidario, las cifras que se manejan son de cartera vencida, es decir, personas que piden prestado, piden un crédito y no pueden pagar o pagan después de las fechas acordadas del 3 al 5%. Es decir, que de cada 100 pesos que se van prestando hay 3 o 5, entre 3 y 5 pesos que están en problemados. Eso es algo normal. Aquí las cifras están muy por encima. Muy por encima, estamos hablando del 33, del 40, inclusive del 45%. Esas son las cifras que presentan los balances. Inversión en activos de riesgo. ¿Eso qué sucede? Eso nos lleva a hablar de un tema que es el objeto social. ¿Cuál es el objeto social natural de una entidad del sector solidario? Tomar los recursos del pasivo, que el pasivo, nuevamente insisto, son el ahorro a la vista, el ahorro permanente, el ahorro a término, y adicionalmente los aportes de los asociados, colocarlos en cartera de crédito bien manejada, es decir, volverle a prestar ese dinero a los mismos asociados. ¿Qué estaba sucediendo en Corveica? Que ese objeto social que normalmente en una entidad del sector solidario, para que funcione bien, debe estar entre el 80 y el 85%, es decir, que de cada 100 pesos que se capten, deben ir 80 u 85 pesos a la cartera de crédito. Hay una serie de inversiones en activos que son otro tipo de activos. Entonces ahí hablamos de clínica, hablamos de edificios, hablamos de centros recreacionales, hablamos de otra serie de activos que alguien podría decir, pero es que esa es la mejor inversión por la valorización, porque los ladrillos no se pierden,
Pero el efecto contrario, yo hace un momento les hablaba de la normatividad y que uno se obliga a cumplir con las normas cada vez que hace una empresa, es que ese no es el objeto social. El objeto social, insisto, es la cartera de créditos. Y los otros activos que uno debe manejar son los activos necesarios para desarrollar el objeto social. Es decir, efectivamente, tengo que atender a los asociados. Entonces la pregunta que tengo que hacerme, tengo que tener personas que los atiendan, tengo que tener una sede, tengo que tener sillas, tengo que tener escritorios. Si van allá, tengo que darle tinto. Pero ese debe ser mi enfoque empresarial y en eso debe estar siempre. ¿Qué pasa? Bueno, ya hablamos de desviación del objeto social del fondo de empleados. Hay otra cosa y es que pues no es mi intención, y voy a procurar hacerlo dentro de toda mi charla, ni hacer juzgamientos, no hacer juicios de valor, simplemente contarles una serie de pasos que me llevaron a la conclusión que al final les diré, ¿cierto? Entonces, venta de activo productivo. Activo productivo, quiero hacer la aclaración, es todo aquel bien que me produce una utilidad, por el que estoy cobrando algo. Entonces, cuando yo digo que la cartera de crédito es productivo, significa que estoy cobrando una tasa de interés. Eso es activo productivo. Cuando lo clasificamos en improductivo, no estoy queriendo decir que eso no valga nada, lo único que estoy queriendo decir es que no me está generando una tasa, que no me está generando algo. Eso significa la clasificación de productivo o no productivo. Entonces, el inconveniente y por qué la clasificación de un edificio, que uno podría decir, pero es que un edificio es productivo y la valorización y es lo que más vale en Colombia. Cuando estoy hablando de improductivo, estoy tratando de significar que no me está produciendo una renta mensual, una renta periódica, sino que por el contrario, ¿cuál es la obligación cuando yo tengo un edificio? Tengo que cuidarlo, tengo que ponerle seguridad, tengo que asearlo, tengo que mantenerlo en óptimas condiciones, tengo que pintarlo, tengo que hacerle mantenimiento y ese mantenimiento vale. Entonces, como el objeto social no es ese tipo de actividades, sino prestarle el servicio de crédito a los asociados, pues en últimas destino unos dineros que eran para los asociados para prestarle el dinero a otro tipo de eventos. Entonces, que hay un tema, y es que durante el año 2012, una serie de cartera de pagarés que los asociados tenían para generarle liquidez a Sumo, a Corbéica, necesaria en ese momento para seguir apalancando la compra de la clínica, se vendió cartera a una financiera que se llama DANA. Eso pues habrá que repensarlo en la medida que haya liquidez, de volver a comprar esa cartera de créditos. ¿Eso qué significa? Lo resumo, que una serie de pagarés que efectivamente eran del objeto social y que están en cabeza de algunos asociados y que estaban pagando bien, todo normal, en esa búsqueda de liquidez se cogieron esos pagarés por aproximadamente 10.000 millones de pesos y se le vendieron a una financiera. ¿A cambio de qué? A cambio de una tasa de interés, porque nadie hace nada absolutamente gratis. Esa es la situación de esa venta de activo productivo. Y el otro tema, todos estos inconvenientes pues radican en que no se presta el servicio de crédito a los asociados. Fundamentalmente, ¿por qué? Por un problema de liquidez, una crisis de liquidez grave. Y esto radica en un último punto, que es la desconfianza generalizada de los asociados, y terminó en una intervención estatal por medio de resoluciones de la Superintendencia de la Economía Solidaria. Eso ocurrió en octubre 15, la primera resolución, que fue por 2 meses, después hubo otra resolución en enero 15, en donde hubo una ampliación, y por último hay en este momento vigente una resolución de marzo 15, en donde se habla ya
de una intervención para administrar. Bueno, esta era la descripción de una problemática. Paso a esta diapositiva que nos dice lo siguiente. Hay un modelo financiero que se construyó para llegar a unas conclusiones que de una vez las anticipo y quiero decirlas con toda la firmeza. Corveica sí es viable, tiene problemas, pero sí es viable. A esa conclusión ahorita pues les cuento, pero quiero decirles cómo se llegó a esa conclusión. Hay un modelo financiero y hay un documento soporte que para este tipo de eventos se hace con, básicamente son cifras financieras. ¿Cómo se confeccionó ese documento? Se tomó una situación histórica desde diciembre del 2009 hasta diciembre del 2012. Esos son 37 series, mes a mes se hicieron análisis de Corveica. Todo eso nos sirvió como soporte técnico financiero para definir si Corveica era viable o no, que como ya les dije hace un instante, Corveica sí es viable. Se procedió a realizar proyecciones financieras porque en últimos lo que pide el decreto que les hablaba, el 756 del año 2002, para determinar la viabilidad o no, es hacer una proyección financiera a 5 años. Eso es lo que se pide. Esa proyección financiera está confeccionada a 6 años. Desde el 2013, eso nos da 2013, 14, 15, 16, 17 y 18. Está la proyección financiera. Hay también unos indicadores financieros proyectados mes a mes durante esos mismos 6 años, es decir, 72 meses. Temas de ese modelo financiero que hay allí están evaluación del riesgo de liquidez, por lo que les decía fundamentalmente, por cumplimiento de la normatividad de liquidez, por faltantes, porque uno puede, como en este momento, ser ilíquido, es decir, no tener dinero o tener demasiada liquidez. Entonces lo que uno trata siempre de preguntarse es, bueno, ahorita que no hay plata, pues tengo problemas y de pronto pues, esa es la respuesta que se le ha dado a los asociados. Pero puede llegar a suceder que haya también dinero. ¿Cuál es la forma de volver a tener dinero? Pues vendiendo esos activos que no son del objeto social. Si me permiten la expresión, los activos, ustedes tienen un respaldo, tienen unos activos, tienen una cantidad de dinero, pero hoy están en ladrillos, son ladrillos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que convertir esos ladrillos nuevamente en dinero para realizar el objeto social. Entonces, hablamos de evaluación del riesgo de liquidez, hablamos de construcción de cliente único y estudio de mercado, minería de datos. ¿Eso en qué consiste? En analizar fundamentalmente la base social, saber qué asociados son demandantes de créditos, qué asociados son ahorradores, qué característica tiene la base social. Aproximadamente hablamos de 4.000 asociados. ¿Y cómo sería? Es que cada uno de nosotros tiene un comportamiento individual, pero lo que busca este análisis es determinar cuál sería un comportamiento de grupo y hacia dónde puede ir Corveica en general. Elaboración de indicadores financieros, GAP, gestión de activos y pasivos o calce financiero. ¿Eso qué significa? El calce financiero lo que pretende normalmente es que siempre haya plata, y eso tiene que ver con las políticas. Me explico con lo siguiente. ¿Qué será mejor? Y a manera de pregunta, ¿qué será mejor para una entidad? ¿Prestar a 3 años o prestar a 10 años o a 15 años? Lógicamente que es mucho más benéfico dentro de ese calce financiero, que no trata de hacer otra cosa, que siempre las cifras den, que no haya crisis de liquidez. Entonces, cuando yo presto a 3 años, recupero más rápido el capital y los intereses. Pero si en el ejemplo que acabo de colocar,
presto el dinero a 10 años, pues me voy a demorar mucho más y entonces voy a requerir otro tipo de recursos para seguir sosteniendo esos recursos que presté a largo plazo. Eso, palabras más, palabras menos, es el calce financiero o gestión de activos y pasivos. Cálculo de patrimonio técnico y margen de solvencia, indicadores de pérdida en caso de liquidación. Eso es otro tema pues que normalmente se hace. No es obligatorio para los fondos de empleados. El patrimonio técnico, ustedes ven por todos lo escuchan y ven por todos los comerciales que los bancos dicen mi margen de solvencia es del 14 punto algo frente a un 9% exigido por las normas colombianas. Eso aquí se calculó más como un indicador de saber cómo se va fortaleciendo o cómo se puede ir fortaleciendo el fondo hacia el futuro. Concentración de operaciones y límites individuales de crédito. Esto también, pues hay una parte sobre ese tema y es lo que uno escucha también todos los días de una forma muy resumida. Cuando le preguntan a un experto en bolsa, lo primero que dice es: no coloque los huevos en la misma canasta. ¿Y eso qué significa para un fondo de empleados? Es decirle, oiga, usted no le puede prestar a una sola persona ni se puede meter en un solo negocio. Usted tiene que diversificar el riesgo, atomizar el riesgo. Es decir, a más personas les presten, mucho mejor. Igual, en el caso de deberle plata a alguien, usted no puede solamente deberle a un asociado, no puede solamente depender de un asociado. ¿Por qué motivo? Porque el día que esa persona diga yo necesito mi plata, pues ponen un grave problema al fondo. Eso también está dentro de los análisis que se tienen acá. Evaluación de apalancamiento bancario. Ese es un tema también que se trata. En la actualidad, Corpeica no tiene ningún préstamo bancario. Y muy seguramente, si se hiciera desde el análisis de banco, de pedirle a algún banco que prestara dinero, seguramente que pondría muchos inconvenientes, a pesar de que tiene un respaldo en activos. Pero volvemos al problema. A un banco no le interesa comprar edificios, le interesa es prestarle a alguien que genere flujo de caja para que le puedan pagar. De todas maneras, se ha estado en conversación con un banco para ver en esta situación si le puede suministrar algún grado de liquidez a Corpeica. Cuando hablo de suministrarle liquidez, eso significa que esa liquidez iría para satisfacer demanda de crédito, es decir, para el objeto social del fondo. Análisis de agotamiento de cartera, ¿eso a qué nos lleva? Más o menos lo que les decía ahorita, hay una serie de créditos en Corpeica que hasta 144 meses se prestaba pues usted para de vivienda. El análisis de esas se llama normalmente cosecha, es en condiciones normales, y si se cumpliera lo que dice el pagaré, ¿cómo se van a recuperar esos dineros? Es decir, en el mes de abril tanta plata se recupera por capital, de 2013, tanta plata por capital, tanta plata por intereses, en el mes de mayo, en el mes de junio, así sucesivamente, hasta que todos esos pagarés se amortizaran completamente. Indicadores financieros de fondo de liquidez, de riesgo de crédito, de infraestructura, toda una serie de indicadores necesarios también se calcularon para determinar la viabilidad de Corpeica en el tiempo. Un punto fundamental: la venta de activos improductivos, desembolso de crédito, depósitos, aportes sociales y resultados. Esta es la base de Corpeica con el apoyo de todos ustedes asociados. Cuando digo con el apoyo de todos ustedes, es que al fondo no le conviene la salida masiva, porque si la determinación de cada persona a nivel individual y a nivel general, es decir, yo me retiro, pues lo que en última sucede es que se pone en la peor situación al fondo por sustracción de materia. Es absolutamente necesaria la participación de los asociados. ¿Qué hay que hacer?
ahí decíamos, hay que hacer lo siguiente, vender los activos improductivos, es decir, lo dije de una forma muy rápida, pero también muy clara, convertir esos ladrillos, convertirlos en pesos. Una vez se tengan convertidos esos ladrillos en pesos, dejar una parte fuerte para capital de trabajo. ¿Qué significa capital de trabajo? Significa que se deben satisfacer las demandas de crédito. Para eso se debe utilizar una parte importante de ese dinero. Y por última, como cada uno de los asociados, cada una de las personas, cada uno de los acreedores de Corpeica tiene unos intereses, pues hay que estarles dando a cada quien un pedacito. ¿Para qué? Para seguir alimentando esa confianza en el futuro, que este mal momento pasa y el fondo puede llegar a un buen puerto. Seguimos en la siguiente diapositiva. Un plan de viabilidad, ¿para qué sirve? Lo que se hizo y por qué las normas, por qué el decreto 756 así lo exige y por qué antes de decir si una entidad es viable o no hay que hacerlo. En resumen, sirve para lo siguiente: un plan de viabilidad, evaluar el potencial económico de Corpeica y presentar alternativas viables de financiación, realizar estimaciones de las inversiones necesarias e innecesarias, en este caso activos fijos, software, hardware, es decir, qué se necesita, qué es lo indispensable, qué debo tener, qué me sobra y con qué debo trabajar para llegar a ese feliz futuro que es volver a tener ese fortalecimiento económico y social de Corpeica. Prever el volumen de desembolsos de crédito, su agotamiento y las salidas y los saldos de cartera resultantes o masa crítica que debe tener la entidad para permanecer en el futuro. ¿Qué le ha venido sucediendo a Corpeica? Que su cartera de créditos, que es en lo que debe estar, ha venido en bajada. En la medida en que esa cartera disminuya nuevamente, ¿por qué? Porque los activos están representados en inmuebles. En la medida en que esa cartera disminuya, los ingresos son menores, ¿cierto? Mientras que los costos fijos, los gastos fijos, siguen siendo estables. Eso es como en la casa de cada uno de nosotros. Y suponiendo, de mala fortuna, que se quede uno sin trabajo, de un momento para otro no hay ingresos. Pero ¿qué pasa con los recibos? Hay que seguirlos todos pagando. Eso mismo que a nivel micro lo ve uno en la casa, eso mismo pasa en las empresas. Entonces, ¿cuál es el empleo de Corpeica? ¿Cuál es el empleo? ¿De dónde obtiene sus recursos? Su empleo natural es la cartera de crédito. Entonces, por ahí debe nuevamente encaminarse. Observar el apalancamiento mediante CDAT, depósitos de ahorro ordinario, ahorro permanente, obligaciones financieras y cuentas por pagar. Entonces, también ahí está contemplado de dónde salen los recursos. Por supuesto, es necesario, esto no tiene análisis en este tema de viabilidad, no se está respondiendo a la pregunta, ¿qué pasaría si todos los asociados deciden me retiro? ¿Qué sucedería? Se liquida, por allá alguien, eso es absolutamente clarísimo. Entonces, ese planteamiento no está aquí, está el planteamiento que dice, ¿qué pasa si los asociados confían en este momento en Corpeica, mantienen sus recursos, siguen ejecutando sus aportes, no se retiran? Entonces no hay unos crecimientos grandes por ahí, pero sí por lo menos va a haber una estabilidad en el fondeo. Ese dinero es necesario para mantener el fondo. Observar el nivel de patrimonio adecuado y aportes necesarios para sostener la entidad en el tiempo. Pues eso también nos habla de apalancamiento, de dónde obtiene Corpeica sus recursos, que es aportes y ahorros de los asociados. El plan de viabilidad aquí se presenta como un ejercicio inverso, que en últimas es determinar hacia dónde voy. Entonces, ¿qué se tomó? Balance general, estado de resultados, estado de flujos de efectivos, mes a mes, por 6 años
y con 63 variables. ¿Eso qué significa? Que en cada cuenta de ese plan está explicado qué se debe hacer y cuáles son los fundamentos económicos, macroeconómicos, etcétera, de cada una de esas cuentas. Requerimientos o excesos de liquidez. Ya lo dije, habrá algunos momentos que de darse razonablemente las cosas, pues habrán faltantes de efectivo y en algunas cosas sobrantes. En algunos casos sobrantes. Ejemplo de sobrantes. Si en el corto plazo se vende la clínica y no están todavía los avalúos técnicos, pero hablemos de 20.000, 22.000, no sé la cifra, en ese momento habrá una gran cantidad de recursos, que era lo que les decía, utilizables ¿en qué? En capital de trabajo y en mantener la confianza de los asociados. Cuando vendió Bucaramanga, meta todo eso al servicio. Calcular el punto de equilibrio, ingresos y gastos. Lo que les decía, en la medida en que la cartera se ha venido disminuyendo, los ingresos se han venido mermando. Entonces, hay que volver a subir esos ingresos. ¿Cómo se suben esos ingresos? Desembolsando créditos, pero desembolsándolos bien. Es decir, que cada peso que se preste haya una seguridad razonable que se va a recuperar el capital y los intereses. Determinar la planta de personal adecuada para Corveica y de necesitarse en algún momento, pues ahí hay bases interesantes para un posible plan de mercadeo. Hay otra cosa que es hallazgos del estudio de mercadeo. No sé, hasta allá pueden verlo o está muy confusa la cosa. ¿Lo podemos ampliar? ¿Podemos ponerlo más grandecito? ¿No? Bueno, entonces yo creo que para mí también es un esfuerzo. Voy a hacer más bien allí y les sigo contando lo que dice ahí. ¿Y por qué no se puede coger toda la pantalla? No sé. El primer cuadro, ¿qué dice? Inversiones por 2.390 millones. Entonces, ¿se acuerdan que al comienzo les hablé de que había que consolidar unos estados financieros? Eso hace referencia a esas inversiones. Tenemos Corvesalud, inversión en Corvesalud, Produmedios, Clínica Sabana, Reforestadora, Acción Verde. Ahí hay algunas entidades como Corvesalud y como Produmedios que están ellas solitas en este momento se pueden desenvolver. Cuando digo se pueden desenvolver es esto sí, pues sin un análisis financiero profundo y seguramente que las decisiones que se tomen, eso hay que valorarlas en cifras. Pero lo que quiero decir es que no le están pidiendo plata a Corveica. Es como un hijo ya grande que se puede desenvolver solo, que tiene ingresos y que tiene gastos, pero no está pidiendo plata. En el caso de la clínica no sucedía así. La clínica está dando una pérdida tremenda. No sé, la última cifra, doctor, ¿cuánto era la pérdida? Pero el total se aproximó a los 16.000 millones de pesos. Venía arrastrando desde su conformación de la SAS siempre una pérdida la cual ascendía a los 320 millones mensual. Por eso esta agencia especial tomó la decisión de ordenar su liquidación porque pues, era un riesgo para el fondo. Gracias. Entonces, esa fue la situación de la clínica. No, ese sí era un hijo pequeñito, un hijo que no se podía sostener, es decir, sus gastos eran superiores a sus ingresos, en una cifra astronómica. Paso al siguiente. No
Hay unas cuentas por cobrar, aquí por acá dice, unas cuentas por cobrar con unas provisiones altas, cuentas por cobrar de 16.530 millones, provisión de 5.738 y un neto de 10.792. ¿Qué es lo que pasa cuando uno ve una provisión en un estado financiero, en un balance? Les pido disculpas a los señores financieros, a los señores contadores que hay aquí. Lo que trato es de que nos quede. Yo sé que aquí hay personas que lo tienen muchísimo más, absolutamente claro, pero quiero que todos tengamos presente qué es lo que pasa en un balance. En un balance, cuando yo tengo una cifra y a continuación aparece una provisión, eso significa que hay un riesgo de incobrabilidad. Es decir, que yo tengo algo registrado, pero que no voy a, si tengo 100 pesos registrados y tengo 50 pesos de provisión, quiere decir que con una alta probabilidad de ese dinero que presté, voy a perder una cifra importante, una cifra de 50 pesos o del 50%. Seguimos con la siguiente diapositiva, es esta segunda que señala. Ahí nos dice, fuerte disminución de desembolsos. ¿Por qué motivo? Pues porque no había plata, hay demanda de crédito, pero no hay plata simplemente para prestar. Cartera a diciembre del 2012 por 18.942 millones entre 1.689 asociados. ¿Eso qué quiere decir? De aproximadamente 4.000 asociados, hay 1.689 personas que le debían a Corpeica en diciembre del 2012. Hay un tema ahí, y es que de los 18.942 millones que acabo de hablar, hay una provisión de 4.588 millones de pesos. Es decir, lo que les acabo de decir, presté una plata, pero no la puedo recuperar toda. Y eso nos da un neto de cartera de 14.000 millones aproximadamente. Es decir, 18.000 menos la provisión y me da unos 14.000. Había mucha más. Si le sumamos nomás los 10.000 millones de Corpeica, pues 10.000 por una tasa de interés, en eso se me disminuyeron los ingresos. Siguiente diapositiva, siguiente cuadro, que es este. Nos dice, volvemos al tema que ya lo había hablado, venta de cartera, eso se conoce como AAA, esa cartera, que es toda aquella cartera buena. Pues lo único que quiero es de pronto tratar de dar una explicación, pero no me corresponde a mí, solamente yo miro las cifras, no me corresponde a mí dar ningún tipo de explicación, porque no tomé la decisión, ni sé por qué se dice. Asumo que en esa necesidad de liquidez pues había que obtener otros recursos, y la forma que hubo era coger la cartera que estaba en buenas condiciones, y eso es lo que una entidad financiera o un banco está dispuesto a comprar. ¿Qué es lo que paga la entidad financiera? Le da hoy un dinero, en este caso a Corpeica, en el momento en que se hizo la operación, que eso fue en el 2012, le da un dinero y se queda con el futuro. ¿Cuál es el futuro? El futuro es que los asociados van a pagar un dinero por capital e intereses, y ellos van a recoger esa plata. Ese es, palabras más, palabras menos, el negocio. Paso a esta diapositiva. Propiedad, planta y equipo. Ahí hay un tema. Fíjense la situación. Mientras teníamos 14.000 millones de pesos en activo productivo, hay 22.792 millones en centros recreacionales, clínicas, oficinas. Y a eso hay que sumarle una valorización. ¿Qué es la valorización? Es el sobreprecio que va obteniendo a través del tiempo los bienes inmuebles. Una valorización de aproximadamente 10.000 millones de pesos. Entonces, 22.000
más 10.000 son 32.000 millones de pesos. Esos, la gran mayoría, sí, hay que convertirlos nuevamente en pesos, que en liquidez, en efectivo, que es lo que he venido diciendo. 32.000 millones. Paso al siguiente cuadro. Sí. Hay ahorros a diciembre del 2012, ahorros ordinarios por 2.723 millones y CDATES por 12.892 millones de pesos. Ese es una parte de financiación, pues esas, es bueno también decirlo, se estaban remunerando a unas tasas superiores al mercado. Lo que se pretendería en un ejercicio sensato es no quitarle ese beneficio a esas personas que tienen los recursos, no quitarle de una, porque si se dice no se puede pagar, pues ¿qué hace esa persona? Pues me voy, ¿cierto? Porque el riesgo que está asumiendo. Entonces, en el corto plazo, lo que plantea el plan es: vamos a seguir, mientras hay un proceso bueno de liquidez y en la medida en que haya dinero, pues hay que seguir sosteniendo esos recursos, pero diciéndole a esos asociados, de pronto hay algunas personas y saben que esa sería la negociación correcta, la negociación ideal. Vea, es una tasa superior a la del mercado. También sabemos que es un riesgo que está asumiendo hoy superior al del mercado. Se sigue reconociendo esa tasa por algún tiempo, eso no puede ser a perpetuidad, hay que bajarla necesariamente, pero no se lleve la plata ahora. Deje que haya un momento más saludable para Corpeica, y cuando esté ese momento, y seguramente que cuando esto ya esté bien nuevamente, usted de pronto lo que va a hacer es traer más plata, porque siempre en el sector solidario se podrán pagar unas cifras, por la misma naturaleza del negocio, unas cifras de captación superiores a las que están en el mercado financiero normal. Paso a la siguiente diapositiva. Hay ahorro permanente entre asociados por 15.188 millones de pesos. Hay también un componente que es ahorro permanente institucional por 5.200, o sea, ahí estamos hablando del orden de 20.000 millones de pesos de ahorro de los asociados. Hay aportes de los asociados por 1.320 millones, hay aproximadamente 4.000 asociados en total. Les cuento la composición por género. El fondo más o menos está, los asociados al fondo, hay una gran proporción entre 35 y 60 años. Las mujeres son el 40% y los hombres son aproximadamente el 60%. Esa es la composición del fondo. Y hay una serie de cuentas por pagar también. Esa es la descripción general de todo el balance a diciembre. Es bueno también conocer las cifras uno de su fondo, porque uno las recibe un documento, pero no analiza. Hay que estarse preguntando normalmente con regularidad cuáles son las cifras y qué me están diciendo. Pasamos a decir. Bueno, ahora sí volvemos ya en letra legible, volvemos a lo siguiente. Hay un tema que es cómo está la estructura administrativa del fondo. Hay 16 centros integrales de servicio con nuestra infraestructura física y recurso humano, que son un directorio y asistente con autonomía para tomar decisiones. La nómina incluida Bogotá y oficinas centrales asciende a 51 personas. Esto pues es lo que se estaba haciendo. Aquí hay una propuesta y eso ligado a otras cosas, que en el sector solidario es obligación tener comité de evaluación de riesgos. Entre eso está el riesgo de crédito, y eso debe quedar en actas, todo eso debe quedar documentado, todo debe quedar escrito, debe estar firmado y debe estar en un libro de actas de quienes tomaron la decisión. Entonces la propuesta que les hago es seguir con esa infraestructura, pero que las decisiones se tomen en forma centralizada.
Es decir, por el comité de crédito. Una sola persona, en ninguna parte del mundo, ni siquiera los dueños de los negocios toman decisiones unilaterales, son decisiones de conjunto, decisiones de equipo. Sí, cuando digo también que las decisiones se tomen en forma descentralizada, no estoy diciendo que eso se convierta en que si me demoraba 10 días o 15 días para otorgar un crédito, entonces ahora me vaya a demorar 20 días, un mes, 2 meses. Significa que se tiene que hacer en el mismo tiempo o inclusive mejorando los tiempos. Yo leí bien la resolución y no mal llega al punto, y la resolución habla muy claramente de los CIS, pero yo tengo conocimiento y aquí pues están los de Corbeca, ningún crédito superior a 10 millones de pesos era aprobado por los CIS, eso estaba centralizado, ¿sí? Y como está planteada la resolución, lo que tú dices de la cartera de crédito, está diciendo que como que los CIS aprobaron créditos superiores y por eso teníamos altos riesgos crediticios, ¿sí? O de cartera. Entonces, sí te pido que hagas una claridad. ¿Cuáles eran los montos de dónde se aprobaban los créditos? A todos los socios nos decían que los créditos iban a ser central, o sea, era un comité central, y los créditos superiores a 10 millones se aprobaban. Se descentralizó ese tiempo. Por 20, ¿sí? Porque como está la resolución, realmente ahí parece que los CIS eran los que tuvieron la culpa. Bueno, referente a su inquietud, estatutariamente sí era una de las funciones de cada CIS, ¿cierto? Que en la práctica no se hacía así, es otra cosa, ¿cierto? Pero uno, dentro del diagnóstico y la investigación, lo que viene a mirar es el cumplimiento de las funciones. Por eso el doctor hace énfasis en el comité de riesgo crediticio, que era lo que no existía. Que cómo se adjudicaban, cómo se otorgaban los créditos. Pues lo que manifiestan es que todo era en la parte central, pero uno debe remitirse a la parte legal y así obra en algunos documentos de los CIS que lo hacen ver a uno como que eso existía verdaderamente, esa autonomía, ¿sí? Que ya el señor desconocía de pronto y decía, pues aquí lo hago soy yo, pero nunca hubo una modificación en la parte legal. Yo quisiera pues sobre ese comentario, no quisiera entrar pues yo en controversia, les insisto en lo que dije al comienzo, que mi posición es eminentemente técnica y les estoy tratando de contar una serie de cosas. Es un llamado a la reflexión y ese llamado a la reflexión incluye que en su fondo de empleados en cualquier parte en la administración del dinero ajeno deben existir unos cumplimientos legales, unos cumplimientos de normas, así como hablé del fondo de liquidez, así como hablé de la administración de riesgos, del riesgo crediticio. Y lo pongo de otra forma de pronto más cruda. Para mí, el que haya una cartera de 14.000 millones, de los cuales haya que provisionar 4.000 millones, es un riesgo absolutamente... No tengo nada más que decir. Las cifras dicen lo que yo no puedo decir, ya sea porque sea muy diplomático, porque no quiera entrar en controversia. Simplemente las cifras están ahí. Y es más bien un llamado a la reflexión de decirles, oiga, esto se puede mejorar y puede ser viable y puede ser un fondo exitoso. No es el primer fondo que está en problemas. Yo quisiera más bien irme por esa línea. ¿Listo? Muchas gracias. Yo llego a la conclusión después de ese estudio, así como les he contado que hay problemas, yo llego a la conclusión que sí es viable, pero para ser viable necesita de unos supuestos y necesita de unos argumentos que están en esta diapositiva. También como, pues aquí por el tamaño, esto es el tamaño grande, pues se ve perfecto, pero aquí para mantener la comunicación es necesario acortarlo. Entonces voy a leer qué dice cada pedacito.
Nos habla el primer rectángulo sobre las cantidades de variables que tiene el modelo de proyección. El siguiente, que señalo acá, nos habla de activos fijos improductivos. Hay que venderlos. Qué pena ser tan reiterativo en ese tema, pero la solución, una de las soluciones fundamentales es la venta de esos activos. Vuelvo a decirlo de una forma muy coloquial: convertir ese ladrillo, volverlo a convertir en billetes, y con esos billetes desarrollar el objeto social del fondo e incrementar la confianza, en este caso, de los ahorradores y acreedores. También hay un tema, y es la constitución del fondo de liquidez. Ese es un cumplimiento legal. ¿A cuánto ascendería si hoy Corveica tuviera que hacer fondo de liquidez? De acuerdo a las cifras del balance, estaríamos hablando de aproximadamente 2.000 millones de pesos. Materialmente, esos 2.000 millones de pesos no están. Entonces, ese cumplimiento legal habrá que hacerlo en cuotas o en el momento en que haya una fuerte liquidez, constituir, porque la ley es para cumplirla, incluyendo absolutamente a todos nosotros. Entonces, ese es un tema también que hay que solucionar, el del fondo de liquidez. Paso a la siguiente diapositiva. Los análisis están dados, colocación de cartera, gracias a la venta de activos fijos con crecimientos. Es decir, que en el año 2013, 2014, 2015, 2016 se debe incrementar esos 14.000 millones de cartera. Hay que incrementarlos. ¿Por qué motivo? Porque en estos meses que han pasado, desde diciembre, enero, febrero y ya marzo y casi abril, pues ¿qué ha sucedido? Que la gente, los asociados que tenían crédito, pues los que están pagando a tiempo, excepto los que están provisionados, han venido pagando algunas cifras. Entonces, cada día la cartera se vuelve más pequeña. Se necesita volver a tener dinero, volver a colocar, y con crecimientos fuertes. Un primer crecimiento fuerte, ¿cuál sería? Nuevamente vuelvo al tema de la cartera vendida a la financiera DAN. Habría que pensar en recomprar. Eso es solo una sugerencia. De pronto en ese momento con la plata, uno ahí de pronto dice, no, pero es que las demandas de crédito adicionales están en 4, 5, 10 mil millones, de pronto lo mejor es prestar y seguirle pagando. No sé, pero seguramente que hoy, como están las cosas, hay que tener presente que esa es una posible salida y una rápida forma de volver a hacer crecer la cartera de Corveica, porque Corveica lo que necesita es liquidez y, segundo, ingresos. Las condiciones, vean, el tema es el siguiente. La tasa a la que se está pagando, ¿cuál es, doctor? A ver, lo que pasa es que efectivamente son créditos que están colocados al 14.5 y el 15%, y en la venta se pagó un 21%. Es decir, que es necesario recomprarla para recuperar por lo menos ese porcentaje que nos está generando, aparte del todo el desgaste administrativo, porque tenemos que administrarla, cobrarla, todo lo que demanda la operatividad de la cartera. Mire, yo quisiera, como hubo una pregunta de acuerdo a la experiencia, y es la siguiente: la cartera de Corveica en general está prestada entre el 14.5% efectivo anual y el 15%. Eso, pues, lo traduzco. Eso quiere decir que si se prestan 100 pesos al cabo de un año y siempre se tuvieran los mismos 100 pesos prestados, se van a recoger 15 pesos adicionales, es decir, 115 pesos. Eso más o menos dice el término efectivo anual. A eso los asociados le pagaban a Corveica. ¿Por qué es necesario cobrar esas tasas? Eso se llama el margen de intermediación. El precio al que yo presto la cartera versus lo que debo pagar por el sostenimiento del negocio, es decir, empleados, infraestructura, todo.
más las tasas pasivas, es decir, lo que le pago al ahorro a la vista, lo que le pago al ahorro a término, lo que le pago a ahorro permanente, cuando hay dinero, cuando hay utilidades. Entonces, ¿qué sucedió? Que una entidad financiera, pues me permiten ahí nuevamente la confianza, no puede comprar pan para vender pan, ¿cierto? Entonces, hay una cosa que se llama tasa facial. Lo que les acabo de decir del 14 y el 15% es la tasa facial a la cual están los pagarés. Esa tasa facial, en el mercado se hacen negociaciones que se llaman a la par, bajo la par o sobre la par. A la par significa que el comprador de esos pagarés solamente pide el 15%, es decir, que se aguarda a futuro solamente a ganar el 15%, que es a lo que está colocado esos recursos. Pero como hay un riesgo, las entidades financieras, o en este caso las negociaciones, eso es algo habitual en el mercado, dice, un momentico que yo estoy asumiendo riesgo por el dinero, por los 10.000 millones que les doy, les otorgo hoy. Entonces, cuando se habla de la tasa del 21%, es que adicionalmente hay que pagarle a la financiera una tasa adicional por haber asumido ese riesgo. Entonces, la pregunta fue, ¿cuáles son los beneficios? Primero, disminuir una tasa sobre una cartera que le pertenece a Corpeica. Segundo, el objetivo natural de un fondo de empleados no es tampoco coger su base social e irle a vender los datos a los bancos. No es eso. ¿Por qué? En el futuro muy seguramente sucederá que uno recibirá la llamada, oiga, mire, lo llamo de aquí, de tal parte. Las bases de datos, eso es una riqueza también que se ha construido al interior del fondo. Entonces, esa riqueza hay que atenderla acá y hay que llevarla acá. Entonces, digamos que hay dos conceptualizaciones ahí. Una económica y habría una de tipo, pongámosle, filosófico, no sé cuál será la palabra en este momento. No sé, pues no le pongamos, yo no le colocaría ese calificativo porque no me corresponde, pero sí el deber ser de las cosas es que Corpeica atienda su base social y no la competencia. Lo quiero dejar ahí en esos términos. Paso al siguiente recuadro. Hay un tema, y ahí es que ya hablamos del crecimiento de la cartera, que los depósitos de ahorro a la vista, CDATs y ahorro permanente de diciembre del 2012, todo eso suma 36.000 millones, no sean retirados. Esa afirmación de futuro tiene una inmensa responsabilidad. Señor. ¿Quiénes son los que compraron esta cartera? ¿Qué consorcio? ¿Qué persona? Es una entidad financiera que se conoce como DAN Regional. Es una entidad, es de características tal vez de compañía de financiamiento comercial. Es casi que un banco pequeño. Se dedica a captar recursos y a colocar recursos, y entre esas hacen operaciones de compras de cartera. No, en este momento no lo tengo presente, pero es una entidad financiera, es decir, es casi como, es un banco más pequeñita. Los socios no los conozco, pero seguramente que si uno quisiera esa información, ahí en internet uno puede buscar DAN Regional, socios, accionistas, y lo puede encontrar sin mayor problema. Bueno, les decía, ya se ve aquí el tema, iba por acá. Que los depósitos de ahorro por 36.000 millones no sean retirados. ¿Eso qué significa? Confianza. Yo sé que acá ustedes me verán y de pronto pensarán, no, pero ¿cómo nos viene a tocar esa palabra tan bonita? Pero es necesario. Es decir, confianza significa que sigo dejando mis recursos y espero un tiempo, por lo menos. Yo los invito acá, mirándolos a los ojos a cada uno de ustedes, a que reflexionen en lo siguiente.
objetivo de cada uno de nosotros es recuperar los recursos. Y lo puedo recuperar de dos formas. Una, esperar a que Corveica sea viable con estos condicionamientos. Esto no es, hay que trabajar duro, hay que generar rentabilidad, hay que hacer las cosas bien. Y eso demora algún tiempo. Yo lo puedo hacer de dos formas. Una es con esta esperanza, con esta ilusión. He visto peores casos y he participado en esos eventos de recuperación. Para mí el tema de Corveica no es tan problemático como otros casos que he visto y han salido a flote. Entonces yo les decía, hay dos formas de hacerlo. Una forma es esta y la otra forma es si hay una retirada, hay una salida masiva, si nos ponemos a decir, no, lo mejor es eso, o escuchamos esas voces que seguramente existirán, que la mejor decisión es salirse. De pronto me hubiera salido hace tiempo. Los problemas no vienen de la semana pasada, ni vienen de hace 3 meses, los problemas vienen ya de hace rato. Entonces, me puedo esperar a que sea viable y me da el mismo efecto en tiempo, de pronto en espera, en angustia, que abocar a la entidad a una liquidación. Esa es una palabra que a mí particularmente pues no me gusta, porque sé que hay una mejor opción, las he vivido, tengo las experiencias de que eso ha sucedido y es esa invitación a la reflexión, esa invitación a que no puede haber una salida masiva porque esa plata se necesita y materialmente, lo pongo también en blanco y negro. Si hoy se dijera, sale uno convencido de que la mejor opción es que me retiro y punto, y no me salgo de ahí, igual me tengo que esperar el mismo plazo a que se vendan los activos. Es decir, el efecto es el mismo, sino en otra situación ya de crisis absoluta. Me puedo esperar que vendan los activos en una situación de esperanza, o me puedo esperar a que vendan los activos porque la decisión va a ser exactamente la misma. Pero pueden valer más también los activos en una situación de esperanza que en una situación de liquidación. Esa pues es la reflexión, y eso es la negociación, porque esto en última se requiere llegar a cumplir los objetivos de cada quien, y todos nosotros tenemos objetivos individuales y tenemos unos objetivos colectivos. Entonces, muy seguramente una cosa, el cumplimiento de unos objetivos individuales también nos va a llevar al cumplimiento de unos objetivos colectivos, pero para eso necesitamos dejar los recursos y esperar un tiempo. ¿Quién es la que está allá? ¿Dónde? ¿Allá? Es absolutamente claro, y el cuestionamiento es importante. Hay una obligación del administrador, pues en este caso, yo señalo aquí, me perdona el doctor Figueredo, él tiene un tema. Ya no podemos, como la lechera, llorar sobre la leche derramada de que no se cobró y dejar así. Primera situación, ese tema de la cobranza de cartera es obligatorio para cualquier administrador de plata ajena. Y cualquier administrador que esté sentado ahí como representante legal de Corveica tiene la obligación de cobrar esos recursos. ¿Y cobrar qué significa? Si hay una garantía, ejecutarla. Hay que poner abogado, hay que reportar a las centrales de riesgo. Todo eso hay que hacerlo, hasta las consecuencias a las que sea necesario llegar. Hay otro tema. La confianza también, una empresa, recuerden que las empresas de la Edad Media, y ahí se empezó salió de pronto el término empresa, era meter una serie de recursos, de pronto eran joyas, como le pasó a Cristóbal Colón con la reina Isabel, era meter unos recursos, un capital, y vamos a navegar y vamos a ver si de pronto encontramos allá al final de un mar que lleno de peligros, a ver si encontramos una riqueza.
En las empresas actuales esa riqueza se tiene que llamar utilidad. Es decir, que en el año 2012 hubo una pérdida de más de 7.000 millones de pesos. Eso tiene que volverse utilidad. Si no, esto no funciona. Entonces, si no hay una buena administración, no hablo de acá, hablo de absolutamente todo. Una empresa que dé pérdidas no es una empresa con viabilidad económica. Eso se tiene que volver utilidades. Y desde el concepto, pero alguien me dirá, no, pero es que la solidaridad, que el vínculo asociativo. Miren, yo no puedo repartir miseria, hay que repartir riqueza. Entonces, el concepto de utilidad en el sector solidario tiene dos componentes distintos a una sociedad por acciones, a una sociedad limitada, a una sociedad neta de capital. Tiene dos componentes. Uno, la utilidad social, que es el servicio. Esa utilidad social está dada cada vez que yo veo satisfechas mis necesidades, es decir, que fue oportuno el crédito que me suministraron para mi casa, para la educación de mis hijos, para una necesidad de absoluto apremio que tenía. Ese es un componente social, pero tiene un costo económico. Y el costo económico se ve reflejado en una utilidad, porque alguien va a decir, es que cuando me van a repartir y en otros fondos dan un obsequio, eso es natural. ¿De dónde pueden sacar esos fondos? Están dando utilidad. Entonces, esto hay que volver a darle utilidad social, que es la prestación de servicio, y hay que obligatoriamente darle una utilidad económica. Porque si yo saco el bolsillo acá y está completamente vacío y quiero repartirlo entre todos, ¿qué les voy a dar? De pronto unas moticas que salgan. Tiene que salir plata, ¿cierto? Eso es la finalidad. Entonces, eso es lo que ustedes deben cuidar de su fondo de empleados. Que me genere una utilidad social y una utilidad económica, porque ustedes son los dueños. Y para llegar allá, hay que hacer todo lo que he venido diciendo, prestar, pero prestar bien, recuperar eso que provisioné y entonces que ya no cobro. No, por ahí no es la cosa, hay que cobrar. Pensionado, pero no es que no hay gente del ministerio, ¿no? Hay gente de otras instituciones. Eso no es ilegal. No. El primer punto, yo también los invitaría mirando las cosas desde afuera en este momento, y es que uno puede modificar los estatutos. Lo primero que habría que hacer es hacerle un análisis a quiénes son esos asociados. Aquí les dije una serie de puntos, pero seguramente tomar decisiones amerita un análisis exhaustivo. ¿Quiénes son? ¿Dónde están vinculados? Porque si yo miro la base de datos, me dice independiente. Ese es el término que hay. Entonces hay que decir independiente de qué, independiente cómo, independiente cuándo. Hay que entrar a detallar eso. Lo que no hay duda, evidentemente, pues usted tocó dos nombres, ICA y Corpoica. Adicionalmente, los empleados de Corpoica también son asociados. Hay que entrar a analizar, hay que entrar a tomar unas decisiones, hay que entrar a definir, eso se llama un análisis de cliente único. También esas personas que no sé quiénes son, ni vamos a nombrarlos, sino vamos a hablar así en términos genéricos, hay que mirar qué relación tienen con el fondo. Cuando digo qué relación es, le deben al fondo, el fondo les debe, qué crédito se les ha prestado, se les prestó con qué garantía, están dentro de esa cartera vencida o por el contrario no están. Eso ameritaría un análisis. Por el otro, pues sí, yo
le paso el micrófono al doctor sobre el tema de los precios de los activos. Bueno, primero también quiero referirme a la primera pregunta. Sí, efectivamente el fondo nació con los empleados del ICA. Posteriormente, pues los que pasaron a ser parte de Corpo ICA. Pero también no podemos desconocer que hay una disposición legal que amplió para que en esta clase de fondos pudiesen pertenecer otras personas. Y por eso ustedes mismos en la asamblea, no sé si de delegados o la asamblea, como haya sido, tomaron la decisión de integrar a los empleados de instituciones agropecuarias de orden nacional. Sí, efectivamente estamos adelantando todo el análisis porque sí se ha detectado, pero no hemos concluido, unos que son sin vínculo, ¿sí? Pero a su vez también se le solicitó a la superintendencia que estas personas no las podíamos excluir ya. Primero no hemos totalizado, no son muchas, no las hemos totalizado porque estamos haciendo el estudio de los documentos en físico y pues muchos de estos documentos obran en los IS. Pero como estas personas adquirieron créditos con el fondo, entonces tenemos que primero permitir que cumplan sus obligaciones para poder tomar esa decisión, porque si no sería más catastrófico para el fondo. Y así a ese término accedió la superintendencia. Referente a lo del tema de las ventas, se están concluyendo los avalúos, especialmente de la clínica, la cual ha demandado una valorización y un avalúo. Pues estuve hablando con la firma que lo está desarrollando, posiblemente se puede conocer el próximo viernes. Pero sí es cierto, también se expidió la reglamentación, porque es que todo esto va de la mano con unas disposiciones legales. Hay que reglamentarlo, hay que establecer las condiciones, cómo se va a hacer la venta. Yo creería que si de obtener el avalúo del primer activo el próximo viernes, la próxima semana se estaría haciendo la publicación en un diario oficial de alta circulación para que se presenten las propuestas que tiendan a tener interés sobre los activos que se vayan yendo a venta. En este momento, sí, efectivamente, las esperanzas están centralizadas en la clínica, que es donde se ha denotado más intención de muchas instituciones y entidades en poder adquirirla, ¿sí? Pero, pues, como no se ha publicado todavía no se han radicado propuestas, ¿cierto? Yo quisiera saber el valor que tienen estos activos líquidos versus el valor comercial, porque sabemos que la diferencia entre esos valores que tienen una ganancia que no hagan el valor no se sabe. Entonces, entre más grandes esos valores con respecto al catastral, entre más lejanas sean esos valores, pues mayor será el impuesto. ¿Cómo estamos respecto a esa información? Bueno, en este momento yo le puedo hablar del registro contable de la clínica, ¿sí? Está registrado por 29.000 millones de pesos. Registrado en libros. Catastralmente, ¿cuánto vale esa clínica? Disculpen. O sea, estamos hablando de la infraestructura de la clínica por 29.000 millones. Bueno, ese es el avalúo que registró la anterior administración. Ahorita se está haciendo un avalúo y valorización para determinar si efectivamente su avalúo es ese o es superior o es inferior. Lo que sí le puedo decir es que la parte física y el terreno
sí está por 18.500 millones. ¿Por qué lo digo? Porque así quedó plasmado en los títulos que se suscribieron en el mes de diciembre de 2012. ¿Sí? O sea, catastralmente estaría por valor de 18.500 millones el terreno. No se sabe. Oh, A ver, el libro está en 29. ¿Sí? Por eso le estoy manifestando que se está adelantando el avalúo y la valorización para determinar si ese registro puede ser superior o puede ser inferior o puede mantenerse el mismo. Pero pues en aras de dar transparencia y de que sea de total conocimiento de ustedes, me comprometo a que el día de mañana publicaré en la página del fondo esas inquietudes que usted me está haciendo ver frente al avalúo catastral, el posible avalúo comercial. Exactamente. Eso lo haré referente a los posibles activos que se pretenden vender, como son los centros vacacionales, que es Palmarena, Araguaney, el de Chachagüí y la misma clínica, y por ende pues también el tema de uno de los pisos de la parte administrativa. Decidir vender, o peligroso no, sino que no es tan rentable decidir vender cuando la diferencia entre lo catastral y lo comercial es muy grande, porque estaríamos generando ganancia ocasional. vía impuestos para el Estado, Ganancia ocasional. para 25%. entonces creo que antes de tomar una decisión de venta debe buscarse ajustar esos valores para no generar una ganancia ocasional tan grande y tener un impuesto alto. Esos son los actos preparatorios que se están desarrollando. O sea, una vez la superintendencia tomó la decisión de continuar la intervención ya para administrar, se iniciaron esas tareas. Como ustedes lo saben, la resolución fue notificada el pasado 3 de abril. Bueno, yo considero que sus compañeros tienen toda la razón. ¿Quién la pregunta, usted o...? Ya. Comité Veedor Nacional. Sí, señor. A ver, como su nombre lo dice, es una SAT que entra primero a responder ella y sus propietarios en el porcentaje de su participación. Corbeca participó en 200 millones de pesos. Esa fue la participación en la SAS. Bueno, yo de pronto me vuelvo un instante para continuar. Esta es mi última diapositiva y es lo siguiente. De todas maneras, la invitación es, hoy hay una serie de ustedes más que yo conocen la conformación del fondo de asociados y el tema que se preguntó de independientes, el vínculo asociativo, el vínculo con una empresa, porque estamos hablando del vínculo empresarial. Ya hay unos derechos adquiridos y hay unos deberes adquiridos. Todo eso hay que respetarlo. Eso no se puede hacer
no se puede arrasar, así como la pregunta que usted acaba de hacer, no lo tengo claro, pero ese es un punto importantísimo y es un punto que hay que tener en cuenta. Y en esto de temas jurídicos y temas de controversia, no hay quien tenga la última palabra ni la verdad revelada. Entonces hay que, igual, el tema de la ganancia ocasional, todas esas connotaciones hay que evaluarlas antes de tomar una decisión. Lo que digo, volviendo al tema, es que hay unos derechos y hay unos deberes adquiridos, todo eso hay que respetar antes de tomar cualquier decisión. Y estamos aquí tratando de salir de una problemática, no de incrementar el problema, no de agrandar el problema. Esa es la invitación. Bueno, les decía, este tema de los depósitos a la vista, sedantes y ahorros, que se obtenga un cupo de crédito con establecimientos financieros de entre más o menos 3.000 millones, mientras se obtienen los recursos de la venta de activos fijos y productivos. Sobre esto ya se efectuó conversación con una entidad bancaria. No sé el tema del riesgo como lo estén evaluando, pero tampoco nos creemos falsas expectativas. Hoy Corpeica no es una entidad que se la peleen las entidades financieras, ni hoy ni hace algún tiempo, para darle recursos de crédito, más por la situación en que está. Si no se obtiene cupo de crédito, acelerar la venta de la clínica Sabana, centro de recreación Palmarena, pisos, habrá que evaluar cuáles son los pisos necesarios, ahí cabe el petróleo para desarrollar el objeto social. De pronto no es necesario tanto espacio, no, es también una percepción que uno tiene al hacer el ingreso a las oficinas, y más entendiendo la problemática actual de Corpeica. Y por último, que los aportes sociales actuales de los asociados a diciembre del 2012 por 7.378 permanezcan en Corpeica y que tengan algún crecimiento, leve pero que crezcan. Entonces, hay más presentaciones, hay más diapositivas en adelante que ya muestran gráficamente lo que sería la situación de ir mejorando continuamente. Pues eso no, digamos que creo que con lo que he hablado he tratado de explicar cuál es la problemática y la resumo nuevamente. La problemática nuevamente hoy es: yo quisiera que usted al final nos indicara en qué lámina está el flujo de caja, que yo no lo pude encontrar de esa presentación. Nosotros la tenemos, pero no encontré el flujo de caja. La presentación no está, pero abriendo todo el documento grande. ¿En qué número de esas? Ya le digo. Si quiere ahorita, más bien, para hacer más, esa como es una pregunta específica, nos acercamos, aquí está la otra presentación y le digo, parte, esta es de esta página hasta tal página. Ahí en esos puntos yo veo en una parte algo sobre acciones verdes. Reforestadora Acción Verde está en el primer tema cuando hablábamos de inversiones, que les hablé sobre la clínica, les dije Reforestadora Acción Verde, Corpesalud, inversiones, y les hablé de la consolidación de estados financieros. ¿Qué pasa con las acciones verdes? Es una inversión. Bueno, voy a tratar de interpretarle su pregunta, qué pasa con lo de la cooperación verde. Efectivamente, Corpeica había celebrado un contrato por 1.800 acciones, de las cuales había cancelado en su totalidad 990. Cuando llegó la intervención, ya tenía una mora en cancelar las otras más unos intereses. La intervención procedió a negociar para que no se continuara, porque no había la intención de continuar con la compra de las demás acciones. Y se negoció el tema, o sea, no se cobraron los intereses por el no cumplimiento de ese contrato. Es decir, que en conclusión, Corpeica se quedó con 990 acciones, de las cuales 211, su derecho económico está en cabeza de unos terceros que en su gran mayoría son asociados, con quien se está adelantando las conversaciones para transferirles la titularidad
de esa acción, es decir, que pasen en su totalidad a ser de su propiedad, porque el fondo en ese momento no tiene el dinero para recomprarles ese derecho económico. En este caso, en el caso en que está Corbeco, que es una situación de intervención por parte del Estado colombiano, pues hay una persona investida que es el agente especial. Yo no sé pues aquí si va a haber algún otro tipo de yo lo que entiendo es que usted está planteando algo así como en ese tema de decisiones grandes, decisiones macro. Yo lo voy a hacer la pregunta directa: ¿van a intervenir los asociados o no? Bueno, yo me refiero a la parte legal. No con esto quiero decir que no, que ese tema esté vedado. Hay que tener en cuenta que en ese momento el responsable del Estado y ha transferido una autonomía a un agente especial que es quien les habla. Por eso yo soy responsable fiscal, disciplinaria y penalmente por mis acciones. En esta clase de intervenciones y de desarrollos de las mismas no existe la posibilidad de orden legal que se den comités asesores, es decir, no se permite de orden legal la coadministración por parte de los asociados. Pero eso no les resta ningún derecho a hacer veeduría, porque esto, pues como les decía, se va a publicar. Todos los movimientos son con el seguimiento de la Superintendencia Solidaria y a su vez se les estará informando todos los avances de lo mismo a todos los asociados. Porque en ese sentido las veedurías, hablando de algo efectivo y proactivo, pues no se vería, que simplemente sería algo pasivo, de sugerencia. No, en un momento dado tendría el asociado o la asamblea como tal una incidencia que de verdad, porque ellos piden confianza, pero la confianza es en todo sentido. Bueno, en estos casos de intervención, primero las asambleas están desplazadas por el tema de la intervención. O sea, todos estos organismos están relegados por la intervención. ¿Sí? Obvio que pues, yo primero no voy a poner en riesgo el poco patrimonio que he formado en el transcurrir de mi vida, ni menos la estabilidad de mi familia, por ir a buscar un detrimento patrimonial de una entidad. Nosotros cuando asumimos estos cargos, nosotros nos piden todo un sinnúmero de información. Y ahí estaré atento a los requerimientos que ustedes hagan y cualquier conducta que se vea por parte de este agente especial que esté desviada del orden legal, pues ustedes tienen todo el derecho de acudir ante las autoridades para presentar las quejas y denuncias a que haya lugar. Perdón un segundito, yo ya veo pues que entramos como en una serie de preguntas, pero como aquí yo estoy viendo unas personas que estaban levantando la mano, si me permiten pues les cedemos la palabra. Yo diría una cosa también, en algún momento la confianza también significa jugar todas las cartas sobre la mesa, ponerlas, y ponerlas será en tema de precios, en tema de decisiones, y así no haya una participación en la toma de decisiones que es distinta, pero sí de estar observando cuáles son las situaciones. Por favor, y ya si me permiten, seguimos allí, aquí y enseguida. Perdón, una moción de orden. Cuando aquí se interviene sin micrófono, las personas de las otras sedes escuchan las preguntas, porque me parece interesante que
quienes están en otros sitios escuchen las intervenciones de las personas. No sé si hay que rotar el micrófono. No sé si de pronto establecemos una regla del juego, terminamos la exposición para que a su vez haya una ronda de preguntas tanto de los aquí presentes como los de las otras regionales, para que todos también tengan igual de condiciones y igual de derechos de participación. Sí. Vean, y voy un poquito más allá. Yo ya termino el asunto. Si nos ubicamos, dado que el auditorio es demasiado grande para la cantidad de personas que estamos, ¿por qué no nos ubicamos aquí, en este sector? Con eso rotamos el micrófono, las personas que van a preguntar, nos acercamos y finalizamos el tema con las preguntas. Entonces, miren, yo ya les paso el micrófono. Les decía lo siguiente: hay que realizar una serie de ajustes administrativos. Claro, hay que hacerlos. Hay liquidez, por supuesto, hay que solucionar ese tema. Todo dentro de la buena administración. ¿Eso qué significa? Hay que cobrar la cartera que ya se prestó. A los asociados que están pendientes de un cupo de crédito, hay que mirar cómo obtener esos recursos para prestarlos por alrededor. Hay que tener en cuenta las preguntas que han hecho. Ojo que hay una serie de peligros de tipo legal. Todo eso hay que hacerlo. Pero insisto, con unas soluciones de algunos puntos, de los puntos que hemos tratado aquí, puntos macro, porque eso se convierte, el decirlo aquí aquí de pronto en este auditorio, es una cosa fácil y es un tema de retórica, pero eso hay que ejecutarlo en la práctica, y eso exige unas tareas, eso exige unos cronogramas de trabajo, exige unos cumplimientos, exige unas metas, exige unos plazos, porque siempre hay que tener en cuenta, si no se solucionan las cosas, pues volvemos a una serie de supuestos que no se están cumpliendo o que no se cumplieron. Todo este plan de viabilidad y el decir si es viable está bajo el concepto que hay una serie de tareas por realizar, por ejecutar y en unos plazos cortos de tiempo. Es decir, eso de que le vuelva la liquidez al fondo no es en un año, no es en 3 años, eso es en el corto plazo, porque todo tiene unos límites, el poder generar recursos para poder seguir con el objeto social natural del fondo. Entonces aquí pues pasemos el micrófono para el tema de preguntas. Vámonos para allá. Gracias. Me parece muy importante que se aboque al sentimiento de confianza para que haya viabilidad del fondo en adelante. Creo que por más de 30 años lo que hemos depositado los asociados a Corveica es excesiva confianza, demasiada confianza en una administración que para nada respondió a esa confianza depositada en ella. Se está esperando, y nunca en las reuniones en las que ha asistido y en la comunicación que ha habido, como conocer en qué momento se van a asignar responsabilidades de todo el proceso que llevó a la debacle de un fondo que mensualmente estaba recibiendo recursos en últimas equivalentes al 10% del salario de todas las personas que a lo largo de la historia de Corveica hemos sido asociados. Hacia adelante pienso yo que la confianza se debe construir, y como algunos han manifestado acá, de parte y parte. En estos meses de intervención he escuchado varias veces, digamos, la explicación de parte de la gente en el sentido de que hay que moverse en un marco legal, no yendo más allá de lo que la ley dispone y las indicaciones de la superintendencia. Eso es claro. Sin embargo, yo sigo siendo demasiado optimista de que algún día la intervención terminará y que el fondo regrese a los asociados para ser administrado hacia el futuro, de pronto cumpliendo un plan de viabilidad como el que aquí se expone.
En varias instancias se ha solicitado, y esto también lo hago, este llamado, no solamente a quienes hoy nos están aquí explicando sobre la situación del fondo, sino en general a todos los asociados, para que se revise inmediatamente la situación de los estatutos de Corveica de cara al futuro, un seguimiento muy pormenorizado de la intervención que estamos sufriendo, y específicamente con el asunto de la posible venta de activos a corto plazo, y una dinámica de comunicación muchísimo más efectiva de la que llevamos hasta ahora. No quiero decir que no haya existido, ha existido comunicación, pero esta debe ser muchísimo más clara, y que busque la motivación a todos los asociados para participar en estos componentes de los que estoy hablando, en la reconstitución estatutaria, en el seguimiento y vigilancia al proceso actual que estamos atravesando, y en la organización, pero muy, muy urgente, de cómo se recibiría el fondo en el momento en que termine la intervención. Hago un llamado a usted y en especial pues a la gente interventor, porque como cabeza del fondo es quien tiene a mano la logística, la información, el sistema de comunicaciones hacia todos los asociados, para precisamente hacer ese llamado, y que con la participación de instancias creadas por los mismos asociados como el Comité de BDUría y otros, se facilite la revisión estatutaria, la vigilancia y las comunicaciones de manera complementaria a la labor que está ejerciendo en este momento la intervención. O sea, no quiero decir que obviamente se vaya a salir de la ley, ni que se vaya a quebrantar ninguna norma, ni muchísimo menos, pero sí es urgente que por favor, y así literalmente, lo ruego, lo solicito enfáticamente, que la administración de Corveica en este momento facilite todos los medios, convoque, motive a los asociados a que se reconstruya el fondo en estos componentes de que he hablado, para crear esa confianza rota, destruida totalmente después de varias décadas de excesiva confianza que se depositó en la administración anterior y que nos trajo a esta crisis tan absurda. Gracias. No sé si hay un mecanismo para que las personas que están participando de otras regionales también nos hagan conocer sus inquietudes, para poder abordar ese tema y luego hacer una ronda aquí de preguntas, porque si no, de pronto solo nos limitamos aquí a los presentes y a aquellas personas que también lo están haciendo desde sus regionales, pues no cuenten con esa oportunidad. Aquí habían como dos preguntas más, y yo creo que es bueno darle la palabra a los compañeros de... Ya. Sí, se les escucha. Perdón, es de otro centro. El micrófono. Abajo. Recuperar la confianza de la gente. La gente está muy interesada cómo la gente que requiera hacer uso de estos ABF, cómo en el mediano o en el corto plazo, o cómo proporcionalmente podrían algunas personas que requieran de sus recursos para hacer algunas inversiones, recuperar parte de estos activos. Y esto es muy importante para poder recuperar la confianza de la gente, porque la gente está muy preocupada por sus activos que tienen allí y no sabe qué va a pasar con ellos, ni hay una fórmula de cómo van a poder recuperar esos AFs que tienen invertidos en Corveica. Entonces quisiera a ver si tienen alguna fórmula sobre esto o algún comentario sobre esto. La Selva, por favor. Sí, les escuchamos. La Selva, por favor. Habla Héctor Pulgarín de La Selva.
Estamos, personas que ya no pertenecemos a la selva, a Corveita, ya no somos socios, somos acreedores, pienso yo. Ese dinero, ¿cuándo nos lo devuelven? Porque hay gente que ya se fue de la corporación y no le han devuelto el dinero. Muchas gracias. Eso es lo que pasa, por ejemplo, con Hugo. Sí, claro. Bueno, yo voy a dar respuesta a estas dos intervenciones, la de Palmira y la selva, en el siguiente sentido. Toda la problemática del fondo en este momento es la falta de dinero, la falta de liquidez. Yo no podría comprometerme ahorita en un término porque no sé cuándo va a tener liquidez el fondo. El fondo puede tener liquidez en 2 meses, en 3 meses, y como lo decía el doctor Nelson, si es cierto, la intervención para administración se habla de 1 año, pero no es que José Figueredo, agente interventor, faltándole 5 días para vencerse el año, venga a decir, es que voy a iniciar los avances, no. Si en 3 meses no se empieza a ver acciones que tiendan a dar liquidez al fondo, pues la problemática se va a agrandar. No es que José Figueredo tenga urgencia en vender por salir de los activos, no señor. La urgencia es de obtener liquidez, pero eso no me lleva a mí a pelear los activos. Por eso se estableció una reglamentación que lo dispone la ley. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería el caso de la devolución de los dineros de los ABFs, los cuales ascienden casi a los 17.000 millones de pesos? Y el fondo no tiene, o sea, en ese momento diríamos que harían parte del pasivo. Entonces, lo que nosotros pedimos, o lo que yo pido, es tiempo, confianza, porque como el expositor lo manifestaba el doctor Bernal, tanto el tiempo para poder buscar el punto de equilibrio de todas las obligaciones del fondo, como el tiempo que de pronto demandaría un proceso de liquidación, es lo mismo, superior a 2-3 años. Y la decisión está o sea, la salvación, el fortalecimiento del fondo, no solo es de José Figueredo, es de la participación y con el concurso de ustedes, facilitando la confianza, dando el tiempo, porque si los dueños de los ABFs, por decir algo, vamos a vender la clínica, póngale 25, 30 mil millones de pesos, no sé, Dios quiera que sea la mejor, 35. Y se nos llevan los ABFs 17 mil millones de pesos, y tenemos la recompra de la cartera que de pronto ascendería a, qué sé yo, 8 mil, 9 mil, 10 mil millones de pesos, pues otra vez quedamos sin líquidos. Y entonces viene la responsabilidad del agente especial, porque si es cierto, lo que estamos buscando es un fortalecimiento. Quedamos ahí, sí, es cierto. Estamos buscando el fortalecimiento y, digamos, de orden legal se llama plan de salvamento. De orden legal se llama plan de salvamento, pero una palabra más, como menos traumática, sería el fortalecimiento del fondo. Tampoco podemos desconocer que en el trasegar del inicio de pronto ayer lo exponía el doctor Nelson Bernal, del punto A al punto B, que es el donde queremos llegar a estabilizar y que ya el fondo tenga una utilidad, que sería el plan B, pero si en el transcurrir de ese tiempo ustedes toman la decisión o de llevarse el dinero, que es su propiedad, que son sus dineros,
su capital o toma la decisión de retirarse masivamente, pues no le queda otra alternativa a la superintendencia es que girar e irse por la decisión de la liquidación, porque ya no hay razón de ser del fondo. Ahí es donde llamamos a la solidaridad de ustedes, a la confianza y a que nos den un tiempo, nos permitan tener los dueños de los ABFs su dinero, porque si nos quedamos sin capital de trabajo, pues sencillamente se acaba el objeto del fondo y ya no hay razón de ser. Porque es necesario que de las primeras ventas se pueda recuperar la cartera, para, aparte de lo que explicó el doctor Nelson, podamos también, frente a un apalancamiento de un crédito, podamos demostrar capacidad de pago, porque ya dejaríamos de girarle los 415 millones de pesos mensual a ANA, y con esa tener cómo demostrarle a una entidad financiera que tenemos capacidad de pago, y a su vez también poder tener recursos propios como capital de trabajo para la colocación de créditos. En igual de condiciones, pues es aplicable en los mismos términos a aquellas personas que se han retirado del fondo y que no se les ha cancelado sus derechos de aportes, sean propios o institucionales. En igual de condiciones, es igual que el dueño del ABF. Y entonces, ¿qué pasaría o qué le podría suceder al agente interventor que pague acreencias de pronto de otro orden? Porque vuelvo y les digo, puede que en cualquier momento ustedes tomen la otra decisión y esto dé un giro para la liquidación. Lo primero que hace el Estado es hacerme responder por qué pagué acreencias que yo debía haber tenido en cuenta, como si estuviésemos de pronto en una posibilidad de liquidación. Y ustedes saben que hay un orden, ¿cierto? Entonces, por eso yo no puedo desconocer la obligación ante la DIAN, no puedo desconocer la obligación laboral y así sucesivamente. Ahora otra pregunta de parte de los sitios diferentes a Bogotá y ya pasamos. ¿O si estamos conectados? Acá hay preguntas. Pues mientras tanto acá, mientras se conecta. Hay más preguntas. Voy a comenzar así rápido para que. Ah, bueno. Acá. Hacemos una ronda entonces. Que vamos escribiéndolas para que nos sirvan. No uno, ¿les parece? Una ronda. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál sería la capacidad de endeudamiento para un asociado si el pago de crédito es tan a corto plazo? ¿Cuál sería la capacidad de endeudamiento? Esto sí lo podemos responder de una vez. Bueno, vean, eso, la capacidad de endeudamiento es una cosa absolutamente individual, que de pronto pues no. Aquí, cada persona tendrá un salario, muy seguramente lo que yo decía era que la gestión de activos pasivos había que tratar de no desembolsar créditos a tan largo plazo, porque ese es el objetivo general. Eso hay que unirlo con unos objetivos individuales. Entonces, en la evaluación de cada crédito, también es obligación de parte de Corveica prestarle recursos al asociado de acuerdo a las condiciones individuales y a unas políticas que haya. Ese sería pues el comentario. Gracias. Bueno, mi pregunta hace referencia a la recuperación a la venta de los centros, de la clínica para la recuperación de Corveica. Mi pregunta es, en un comienzo el doctor Figueiredo, cuando vino y tomó la intervención de Corveica, nos comentaba, me gustaría que me lo confirmara por favor, que también había unos movientes, un ganado que había comprado Corveica, porque es algo de lo que se puede echar mano también, ¿no? Esa es mi pregunta más. Gracias.
Bueno, esa sí la voy a contestar de una vez. Resulta que le he hecho 3 visitas a Araguanero. ¿Puede concluir? De acuerdo a ver, primero, ustedes ya saben la historia de por cuántas manos ha pasado este centro vacacional. Pero lo que yo pude determinar es que no se reprodujo ese ganado. Siempre se sostuvieron las mismas 96 cabezas. Con extrañeza sí veo uno de diferentes tamaños. Miré los historiales de cada semoviente y vaya sorpresa, hace 5 años dio una cría y hace poco de 5 meses dio otra cría. ¿Y qué pasó entre ese intervalo? No, que por la situación anémica, que bueno, sin número de excusas, y que entonces en ese periodo el animal estuvo, digámoslo, casi que inactivo. ¿Sí? Entonces, en este momento ya han hecho 2 valoraciones, porque mire, la última visita que la hice casi cercano a Semana Santa, ese mismo día se murieron 2 semovientes, porque verdaderamente la situación de estos animales está crítica. Están anémicos, llenos de garrapata. Ahí poseo material fotográfico. Muchos tienen, digamos, no sé cuál sería el término desde el punto de vista de un veterinario, pero unas que presentan las patas podridas, que ya les van a caer los cascos, ya son inmunes inclusive a mucho antibiótico. Son animales que están produciendo 2 litros de leche, lo pude comprobar. Dice el médico veterinario que de pronto es el mal alimento, todas las condiciones que ha tenido que afrontar estos animales. En ese momento, la verdad, eso es un gasto que le está generando al fondo, tanto su cuidado y su, digamos, formulación de medicinas. Yo veo la necesidad que inclusive por la urgencia manifiesta se pueda vender este ganado lo más pronto posible, porque verdaderamente hay mucho becerro, mucho ternero que lo único que hace es comer. No va a generar una rentabilidad. Ese informe ya el veterinario debe estar radicándolo. El último informe, si no lo radicó ayer, lo debe estar radicando hoy, para poder solicitar ante la superintendencia una decisión frente a esos animales, porque verdaderamente me gustaría, si hay algún profesional de la veterinaria cerca a este centro, que le pudiera hacer otra valoración, porque la valoración de las 2 personas que han ido es que verdaderamente esos animales hay que salir cuanto antes de ellos. Primero, también hacía expresión a que no se tiene sin un solo semental, que ya está montando, digamos, la 4ª, 5ª generación del mismo, y que ahí se pierde. Bueno, ustedes los expertos en el tema, los doctores en eso, saben más que un abogado, pero sí es urgente la venta de esos animales, por lo que le está generando son pérdidas en su cuidado, en toda la medicina. Es más, antes de llegar me llegaba vía correo unos medicamentos que requieren urgentes, los cuales me tocará enviar al CIS Villavicencio para que los trasladen allá, para que la persona que está encargada le suministre esos. Entonces, era frente a eso de los semovientes. A ver, doctor Figueredo y doctor Bernal, en primer término, pues nos complace que estén aquí presentes y saludarlos. A ver, los asociados de Corveica
a través de sus 42 años, son los que han contribuido a saldar las crisis que ha tenido Corveica. Yo creo que las solicitudes y el anhelo de los compañeros plasmada en varias intervenciones aquí, como el doctor Isuasti, el doctor Spitia y varios que yo he escuchado, implican que es necesario un espacio de participación. Ese espacio de participación que nosotros estamos buscando a través de una unidad, que también la estamos buscando todos los asociados de Corveica a nivel nacional, con representación de todos, es precisamente para que no seamos actores pasivos, sino que realmente también seamos ingeniosos en las soluciones. Cuando yo le digo que es los asociados los que han contribuido a enfrentar las crisis, voy a ponerle un ejemplo. En alguna ocasión, todos los asociados aprobaron 6 meses sin crédito para pagar 5.000 millones de pesos que invirtieron en Palmarena para evitar intereses y pago de ese tipo de créditos. Y efectivamente los asociados contribuyeron y así se hizo. Entonces hay una serie, yo creo que nosotros debemos hablar sobre indicadores. Un indicador claro es que nosotros tenemos 42 años asociados a Corveica. Otro indicador claro es que los 2.000 y pico que ustedes llaman independientes, hay alrededor de 1.500 que son pensionados del ICA y Corpoica, que en ningún momento están faltando al vínculo institucional. Es más, se les convenció que continuaran como pensionados con sus aportes para contribuir a las nuevas generaciones. Eso no lo podemos desconocer. Y entonces ahorita no podemos decir que hay 2.000 y pico sin vínculo institucional. Es posible, es más, nosotros tenemos una propuesta de un comité Iniciativa Popular por Corveica, que precisamente lo que busca es retomar y retomar nuestro nombre, Fondo de Empleados de ICA y Corveica, con pensionados, porque a ellos nunca los podemos dejar a un lado. Ellos toda su vida han contribuido también para que las presentes generaciones puedan también beneficiarse de la utilidad del fondo. Yo he escuchado muchas cosas aquí, con el caso de Corveica es sui generis, porque recuerden que yo estuve muy atento a la explicación de la recuperación de cualquier crédito, a corto, mediano o largo plazo. Por supuesto, a corto plazo la recuperación es mucho más favorable. Pero recuerden que aquí hay un aporte institucional, que ese aporte institucional es precisamente para poder que los empleados pudiesen tener su vivienda, los nuevos y los antiguos, para poder solventar el proceso digamos, ayudar a la parte de circulación del dinero. Lamentablemente me fueron los aportes que yo tenía acá, pero la idea de buscar espacios de participación es para poder nosotros sugerirles, ¿sí?, y poder plantear posibles soluciones. Por ejemplo, en la venta de activos, darle prioridad a los asociados de Corveica. Esa es una alternativa. Hay que explorar todas las alternativas para inmediatamente volver la liquidez al fondo. Yo creo que es viable, ya que está el doctor Bernal, es viable de que se le puedan, por ejemplo, plantear opciones, por decir algo, a Araguaney ahorita que plantearon lo del ganado. ¿Por qué no podemos plantearle a un grupo de asociados que sean ellos los que exploten Araguaney y compren Araguaney, haciendo viable? Es más, se le facilita más. Hoy en día, por ejemplo, el Banco Agrario no le presta a una persona que no tenga tierra. Y nuestros asociados requieren cualquier tipo de ayuda para poder ser ingeniosos y que ellos también
salgan adelante. En ese mismo orden de ideas está, por ejemplo, el centro de Pasto. En ese orden de ideas, si hay interés de los asociados por Santa Marta, ¿por qué no buscamos esa opción? En ese orden de ideas, la clínica, los compañeros que tienen ABF, seamos ingeniosos, no solamente, fíjese que en estos momentos ustedes nos están presentando un plan de salvamento desde la perspectiva o desde la concepción de ustedes, pero yo creo que 4.000 asociados, ¿será que no tengamos alguna alternativa? Bueno, es posible. Bueno, pero si no hay, para la clínica no, pero para otros, bueno, también es necesario, de todas formas hay que buscar alternativas dentro de o hay otras alternativas, por ejemplo, con los comités que existían anteriormente. Los mismos comités contribuían eficazmente a la recuperación de cartera. Entonces yo creo que es necesario darle alguna viabilidad respetando lo legal, porque eso pues lo hemos escuchado, ¿sí? Respetando lo legal, mirar a ver cuáles pueden ser esos espacios de participación. Yo creo que nosotros, si un indicador así rápido, que llevamos 6 meses, obviamente sin servicios y con dificultades para poder normalizar las actividades. Si miramos la proyección, como mínimo serían 12 meses más de sacrificio, serían 18 meses. Entonces yo creo que tenga la plena seguridad que sí hay en algunos sitios interés de parte de los asociados. Inclusive se podría dar un término, yo no sé si eso lo contempla la nueva reglamentación. Eso, en términos generales, creo yo que es el sentir de la mayor parte de los asociados de Corveica. ¿Qué hacemos? Vamos a seguir hablando.